La semana pasada asesinaron a una compañera nuestra en el contexto de su trabajo cotidiano, habitual. Esto responde a las condiciones en las cuales trabajamos todos los trabajadores del patronato, desarticulados, solos, sin ningún tipo de apoyo institucional. Entonces estamos reclamando desde hace años que se cambien estas situaciones, que los trabajadores dejemos de estar precarizados, aislados. Un brutal crimen ocurrido en Miramar. Sí, la pregunta es si a Laura Iglesias la asesinó una sola persona, la abusó sexualmente una sola persona y si el crimen está resuelto o no. Y Laura no era cualquier trabajadora social. Laura era del núcleo nuestro, comprometida, era una luchadora, era una militante y hoy tenemos que lamentar que es un número más dentro de las cifras del femicidio. Y no hay políticas de Estado, sino todo lo contrario. Son las continuidades del neoliberalismo, la fragmentación, todo lo que es la política focalizada que no hacen más que generar esta barbarie. Y para nuestra compañera hoy el 29 de mayo fueron las condiciones de muerte. Por eso Laura presente, ahora y siempre. Laura se casó muy jovencita, ella tuvo 3 hijas y sus ganas de estudiar recién las pudo concretar cuando sus hijas ya empezaron a ser un poco más independientes, entonces eso le dio la posibilidad de encarar estudios y es así que se anotó en la Universidad de Luján y ahí se recibió de asistente social y comenzó a trabajar en el Patronato de Liberados Bonaerenses. El patronato es una institución que se encarga de la asistencia, control y tratamiento de toda persona que tenga algún conflicto con la ley penal, sea que hayan estado detenidos o que tengan otro tipo de condenas que no impliquen encierro carcelario. Y las familias de estos detenidos encuentran generalmente en el trabajador social la pista o la posibilidad de generar o de revertir su historia y buscar otro proyecto de vida. De ahí es que la lucha de Laura se inscribe y definitivamente ella busca estar en espacios colectivos. Por eso eligió estar en el colegio, en un lugar tal vez como fue el Consejo Superior en representación de una región de la provincia de Buenos Aires, sino que además era delegada gremial de ATE. Laura creía mucho en su trabajo y le ponía mucha garra, era muy solidaria, muy de tratar de colaborar y de ayudar en ese sentido. Lágrima de mar, tristeza de agua, lágrima de mar, tristeza de agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Fue una política de este colegio trabajar sobre las condiciones laborales. Y Laura participó en el inicio de aquella primera investigación, hizo sus aportes y era una gran preocupación de un conjunto de trabajadores sociales hablar sobre la cuestión de las condiciones laborales. El lugar que ocupan las trabajadoras sociales es un lugar que presenta una serie de dificultades concretas. Primero por el grado de desorganización que hay, segundo porque el Estado no se ocupa de que las condiciones laborales de esas trabajadoras sean las adecuadas para que puedan llevar a cabo su actividad de manera adecuada. Por otro lado porque están sujetas a presiones de todo tipo. Ir sola a los barrios, ir a las instituciones solas, no tener organizado ni programado institucionalmente a dónde estábamos. A todas nos robaron. A todas nos amenazaron en los barrios, a todas en algún momento nos apretaron. Muchas veces se naturaliza porque como nosotros trabajamos con personas en desventaja, se empieza a incorporar esta idea de que nosotros somos parte de la desventaja. Y entonces, como tenemos cierto privilegio en el modo de construir nuestros espacios de trabajo, porque sabemos conversar, porque sabemos generar climas de confianza, aceptamos trabajar de cualquier manera, casi sin
instrumental, sin tener respaldo de ningún tipo, no tener movilidad, no tener formas de comunicación, no tener papel, no tener un soporte electrónico básico, no tener oficinas, no tener lugares privados. Uno se carga con toda la intervención, con cada uno de los pibes, porque no tenés soporte institucional que te acompañe. Y en esto sí es violencia institucional, y esto sí nosotros salimos a denunciarlo. Quizás no sea la violencia institucional definida teóricamente como tal, pero sí es violencia institucional, porque la precarización termina siendo violencia institucional. La institución siempre instó a los trabajadores a la autogestión, digamos, ¿no? Digamos, la precarización también tenía que ver con eso, ¿no? De enviarlos a trabajar a un territorio sin un lugar de atención, digamos, ¿no? Donde teníamos que los propios trabajadores gestionar nuestros lugares para poder trabajar, y bueno, y con una problemática, digamos, muy compleja, atravesada por múltiples factores muy difíciles, ¿no? de abordar, como no solamente, digamos, las situaciones de pobreza, digamos, sino también las situaciones de violencia, la persecución policial. Bueno, Laura tenía conciencia de todo esto. Laura sabía de todo esto y por eso ella estaba intentando organizar el gremio ATE para poder, por ejemplo, pelear por las condiciones laborales, ¿no? Las compañeras del Patronato de Liberados han colocado en clave de discusión y debate profundo este tema y no han sido escuchadas. Esa no escucha, esa forma de desoír el reclamo ha provocado que a Laura la lleve a la muerte. Empezamos a detectar un montón de necesidades que el patronato estaba haciendo como oídos sordos. En realidad empezamos a militar en contra de la precarización laboral, a denunciar la precarización laboral que a nosotros nos tenían sometidas y que eso repercutía directamente sobre la calidad de intervención sobre la población con la que trabajábamos. Y así fue que nos empezamos a juntar, a comentar y terminamos agremiadas en ATE. Y fuimos construyendo un núcleo de delegadas de ATE que nos fuimos estrechando cada vez más porque nos obligamos a sentarnos colectivamente a pensar y empezamos a plantear reivindicaciones laborales, y eso llevó también a que junto con nosotros arrastremos los reclamos para los tutelados. Mejores condiciones de intervención, más recursos, más programas. Laura era una compañera entrañable por la escucha que tenía, ¿no? Una escucha no solo hacia la población con la cual ella trabajaba, sino que hacia sus mismas compañeras, ¿no? Que formábamos parte de un núcleo. Bueno, tenía la característica que tenía, por lo menos para mí, mucha honestidad intelectual, ¿no? Que no venía de ninguna experiencia activista como algunas de nosotras, como militantes, sino que la fue construyendo la experiencia dentro de su trabajo, de lo que ella venía haciendo en el trabajo Patronato de Liberados como trabajadora social con la población. En un principio estaba trabajando en Hurlingham, nosotros vivimos casi toda la vida en Hurlingham, y en el 2011 se mudó a Miramar, buscando un poco de tranquilidad, una vida un poco más sana, más tranquila. Bueno, se viene acá y nada, yo la verdad que a veces me miro a retrospectiva y hoy teniendo una mayor comprensión de quién era Laura y siempre pienso, o sea, wow, qué valiente, porque vino a un lugar donde creo que sus mismas colegas, en cuanto a lo que es la organización, por las luchas sobre las condiciones laborales y sobre, o sea, cómo veníamos trabajando, estábamos totalmente dormidas, ¿no? Y tal vez hasta creo que no la comprendíamos en la magnitud o la dimensión de su participación de los lugares donde ella venía, ¿no? Y Laura empezamos a decir, che, ¿por qué no vamos a la red de violencia? ¿Por qué no vamos al Consejo Local de Niñez? Y no, pero tenemos que empezar a participar, ¿no? Y yo la quedaba ahí como medio mirando y le digo, bueno, dale, vamos. O sea, bueno, vamos. Y creo que hoy en Miramar, el Patronato de Liberados esté insertado en estas redes institucionales. Es un trabajo de ella, es un logro de ella. Ella era una persona crítica, con sus limitaciones, ¿no?
pero justamente reconociendo esas limitaciones, ¿no? Esa falta de experiencia en algún punto. Y poniendo la escucha a cada cosa que decíamos que no iba, que pensábamos que no iba, que eran consignas demasiado gremiales en cuanto a que apuntaban a la inmediatez, ¿no? A lo salarial, ya iba un paso un poquito más. Y en ese contexto de denunciar la precarización y los riesgos a los que nos sometía la falta de una política institucional, asesinan a Laura. Lágrima de mar, tristeza de agua, lágrima de mar, tristeza de agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas, aguas. Acá cada cual lleva su marca. Una gota, una estrella, una frase, si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Recordemos el caso, tal vez con una imagen podemos graficar la historia. Laura, ahí la vemos en imagen, trabajaba en el Patronato de Liberados. Su auto se le queda y cuando trata de sacar el coche de un lodazal o del barro, es víctima de un ataque. Pero ¿dónde la atacan? A ver, volvamos a las imágenes que tenemos. La atacan adentro del auto. Cuéntenos la secuencia. Ella sale a trabajar, se le queda el rompe coche, el auto. Claro. se le encaja el auto en el barro y ahí es atacada. No. Ella a la mañana sale, estaba haciendo un curso en el SIC de Aeroparque de ahí de Miramar. Entonces sale para hacer el curso este. Cuando ella sale, que el día anterior había llovido, sale y se le queda encajado el auto. Bien. Vuelve a la casa, una vecina entonces la alcanza hasta el SIC para hacer el curso. Ah, ok. ¿Cuándo vuelve? Sale del curso, va a visitar a un tutelado, una compañera la lleva a visitar a este tutelado. Inclusive ella tenía un cheque encima porque iba a comprar algunos materiales para esta persona. Y después que, tiene ahí, está un rato ahí con el tutelado, vuelve a su casa, come algo, descansa un ratito y tipo 4:30 más o menos, va a buscar el auto. Para ver si lo puede desencajar. Si tuviéramos que, de alguna manera, contar qué hizo esta institución como colegio en esos primeros momentos, fue tomar la decisión de declarar 3 días de duelo, pero que fueran 3 días para convocar a las compañeras y a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales, a entender que eran 3 días de reflexión. Todas las acciones que hemos desarrollado siempre fueron en función de acompañamiento a los familiares, principalmente a los amigos y compañeras y compañeros del Patronato de Liberados de Laura. Lo que sucedió es que esos 3 días nos sirvieron para empezar a conversar, a charlar con mayor fuerza acerca de qué más se puede hacer. Para nosotros fue un punto de inflexión en lo que es en el colegio profesional, más que nada porque atravesó los ejes que a nosotros nos direccionaban en la conducción del colegio, que eran, empezar a trabajar y a revisar las condiciones laborales de los trabajadores sociales, plantearnos desde una interlocución crítica y autonomía de los gobiernos de turno, que eso fue fundamental para posicionarnos en relación a decir, ¿quiénes son los responsables políticos, no solo de las condiciones laborales en que desarrollaban su tarea profesional o que desarrollan su tarea profesional los trabajadores sociales, sino también aquellos responsables políticos de quienes generaron determinado contexto para que termine con el femicidio de Laura. Las distintas gestiones del patronato no asumieron la responsabilidad que tienen en este hecho, en este femicidio. Negaron que eso había pasado en el contexto laboral, que el asesinato de Laura había sido en el contexto laboral.
trataron de decir que había sido por una cuestión personal. Nosotros militamos y denunciamos en todos los lugares habidos y por haber que a Laura la asesinaron mientras estaba trabajando, mientras estaba haciendo territorio, y a Laura la mató la precarización laboral y el abandono institucional. Lo que encontramos es un total corrimiento de las responsabilidades de los funcionarios que no cumplieron con todos los acuerdos que fueron teniendo con las colegas en el marco del proceso de lucha gremial y con los familiares que se fueron dando durante el juicio. Todos los viejos reclamos históricos adquirieron otra dimensión. Y para muchas compañeras fue la primera vez que tuvieron en concreto que a cualquiera nos pudieron haber matado. Que Laura éramos todas. Que a Laura le pasó lo que nos podía haber pasado a cualquiera de nosotras en ese contexto de abandono y de precarización laboral. Por eso hay una consigna que me parece que refleja cuál fue la posición de los funcionarios, no solo el patronato, sino los funcionarios a nivel provincial, que es la consigna: tu ahorro es nuestra muerte. Mira, nosotros esto le dimos un cariz de denuncia, porque tanto el patronato como el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad quisieron hacer ver que esto fue un hecho de la inseguridad y no un hecho que deriva de la situación precaria en que realizamos nuestras tareas de campo, con un trabajo no planificado, solas, sin ningún tipo de comunicación para, si nos pasa algo, poder avisar. Nosotros estamos denunciando fuertemente tanto a Casal, a Scioli, como a la presidenta del patronato, Alejandra López. ¿Qué significa esto para ustedes, Alicia, en el marco del reclamo que vienen haciendo por el sistema hace tanto tiempo? Este es un momento muy importante, estamos a días de iniciarse el juicio y nosotros necesitamos de este apoyo, que lo hemos tenido de parte de las compañeras del patronato, desde el primer momento este apoyo, porque si no vemos cómo se invisibiliza el caso y cómo desde un principio nos han querido hacer creer que todo se resumía en un solo imputado. Nosotros estamos convencidos de que esto tiene algo de vinculación con su propio trabajo y queremos saber toda la verdad. Estamos seguros de que hubo más de una persona involucradas en el hecho y queremos tener verdad y justicia. El fallo que se logró fue muy importante porque fue el resultado de muchas acciones que pudimos hacer, que nos pudimos tomar la tarea porque lo consideramos importante desde la primera medida que fue la junta de firmas por el corrimiento de la bonaerense, que tiene que ver con el lugar que ocupan territorialmente las personas con las que nosotras trabajamos, muchas veces víctimas de la persecución policial, de la violencia institucional, con lo cual el hecho de haber podido en principio salir a juntar firmas en un petitorio por el corrimiento de la bonaerense, pudiendo poner de relieve esta particularidad que se da en el organismo en el que nosotros trabajamos, asistiendo a personas que tienen causas penales, fue muy importante, tanto como difundirlo para afuera, para que lo conozca el resto de la sociedad, como también para que lo podamos discutir hacia adentro las trabajadoras y los trabajadores que trabajamos con esta problemática y que no siempre está esto de relieve. ¿Por qué? Y en esto es el eje de la precarización laboral que después se va a poner de manifiesto en el fallo en el que se condenó al único imputado en la causa. Ese fallo, incluyó en uno de sus ítems que el femicidio de Laura se dio en el contexto de precarización laboral. La sentencia de este juicio lo que sienta es un precedente fundamental, entre ellos porque marca fundamentalmente que se trata de un femicidio y como tal tiene que ser incorporado en el registro de femicidios de nuestro país, y también establece una serie de cuestiones que tiene que cumplir el patronato como empleador de las trabajadoras sociales
ligado a sus condiciones laborales. Le dice en esa sentencia al Estado provincial: cuide mejor a sus trabajadores. Y al mismo tiempo generar actividades, acciones y políticas que combatan la violencia de género. Estas son cuestiones que aparecen en la sentencia y no son casuales, no es casual que haya aparecido, sino que tiene que ver con la firmeza de los reclamos de las compañeras y las organizaciones en poder dar claridad a lo que había sucedido. Laura Iglesias murió como consecuencia de un ataque sexual. En ese sentido, sin dudas es un femicidio. Los femicidios tienen que ver con las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres, y en este caso claramente hubo una motivación por el hecho de ser mujer, este ataque sexual que la justicia condenó. Hay un solo imputado, un solo condenado, y la familia reclama también que se investigue la posibilidad de que haya habido otros cómplices, sobre todo complicidades policiales de la policía bonaerense vinculados a su trabajo en el patronato de liberados. La persona que está detenida, el muchacho se llama Esteban Cuello, tenía 19 años en ese momento, y bueno, había pruebas más que suficientes para procesarlo y condenarlo. Encontraron, cuando allanaron su casa, encontraron en sus prendas interiores ADN de Laura, y a su vez, bueno, en el esperma y en todo había ADN de Cuello. Entonces es indudable, se contrastan uno con otro y no hay lugar a dudas de que él estuvo ahí, que participó. Pero nosotros de ninguna manera creemos que ha sido el único. Desde el punto de vista de lo judicial también hay una serie de elementos que merecen ser considerados. Por ejemplo, la premura con que se quiso cerrar el caso, punto 1. Punto 2, rápidamente en la primera investigación se señala que Cuello vivía muy cerca del lugar donde estaban haciendo el rastrillaje, como que había ya una necesidad de encontrar a una figura que fuera culpable de esto. Y lo otro es que resulta paradójico que algunas pruebas no se tomen en cuenta porque se dice que hay superabundancia de pruebas. Sin embargo, Laura se defiende, por lo tanto debería haber una serie de marcas en las personas que la agreden, y lo que se dice es que Cuello no tiene huellas de lastimaduras producidas por la defensa, que sí se dice ejerció Laura Iglesias, con lo cual se deduce, no hace falta demasiada lógica, que en el asesinato de Laura Iglesias, en el femicidio, debieron haber intervenido varias personas. Se comprueba en el juicio por los testimonios tanto de los hermanos de Laura, de la hija y compañeros de trabajo, que Laura en ese último tiempo estaba recibiendo de parte de jóvenes tutelados, les habían confiado a ella ciertas situaciones de presiones, de hostigamiento, de amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. Lo que nosotros sospechamos, y yo fundamentalmente sospecho, es que la policía tuvo algo que ver. Algo tuvo que ver la policía con el asesinato de Laura. En el caso de Miramar, este no había sido el primer caso de la muerte, el femicidio de una mujer con complicidades policiales, con características similares a en las cuales apareció Laura asesinada. Así que me parece que ahí hay una asignatura pendiente de la justicia, profundizar esa investigación. Bueno, yo no lo dije, pero bueno, Laura fue golpeada, violada por ambas vías y fue asfixiada utilizando para eso el cordón de su zapatilla izquierda. Y digo esto, y digo lo del cordón de su zapatilla izquierda, porque de la misma manera, del mismo modus operandi, fue ahí en Miramar asesinada en el año 2001 Natalia Melman. El femicidio de Natalia también fue estrangulada con la zapatilla. O sea, después tenés el caso de Mara Mateu, que también ocurrió en la costa, de la misma manera. Y o casualidad, hay participación de la policía también, ¿no? El tema es por qué no se tienen en cuenta todos esos datos. Entonces, cuando vos vas y te dicen, no, necesitamos pruebas objetivas, pero entonces, a ver, como que nada es suficiente para que la investigación se siga profundizando.
A esto hay que agregarle que Cuello solía ir por Miramar junto con 3 amigos. Uno de los amigos se suicida o es suicidado y deja una carta diciendo que no puede soportar lo que le hicieron a esa mujer. Y otro de los amigos muere en un confuso episodio de la salida de un boliche, con lo cual de los que habitualmente iban en sus recorridos con Cuello, 2 murieron, bueno, y Cuello está preso. Todo esto parecería marcar que hay un intento de ocultamiento de otros de los participantes en ese asesinato. Era clara la decisión política de que esto terminara en la sentencia a Cuello, a este joven, y no se siguiera investigando más, a pesar aún de la presencia de un conjunto de testimonios, pruebas que presentaron los abogados y que tanto las familias y compañeras se movilizaron para que esto continuara. Hasta fines de 2013 estuvo el fiscal Rodolfo Moure a cargo de la investigación. Pésima, una investigación, no puedo calificarlo de otra manera. Fue deplorable la forma en que ha investigado este fiscal. A fin de 2013 nos enteramos que debido a que tenía tantas causas el fiscal, algunas causas iban a pasar a manos de una fiscal mujer. Yo sobre todo, pero estaba re contento pensando en que le iba a tener otro impulso, que esta mujer, por una cuestión de género también, que iba a tener otra visión y que le iba a poner otra garra. Bueno, fue una decepción. La fiscal se llama Ana María Caro y suscribió todo lo que hizo el fiscal anterior. Pasaron 2 años del juicio y lo único que se cumplió es que se reconoce que el asesinato de Laura Iglesias se trata de un femicidio. Pero el resto de las decisiones que tomó ese tribunal no se cumplieron. Y por eso está, en nosotros la decisión política de continuar reclamando, acompañando por esta bandera que fuimos asumiendo, que es verdad y justicia para Laura Iglesias. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás que más, mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? Vos quedás todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre. Hoy la imagen de Laura le resulta por lo menos conocida a un montón de gente, a muchísima gente. Este fue un trabajo que nos dimos nosotras. Laura no podía quedar invisibilizada porque el femicidio de Laura sí es responsabilidad del Estado y sí es parte de la violencia institucional de entregar trabajadoras sin ninguna planificación, sin ningún cuidado, sin ningún resguardo. Yo sigo buscando justicia y voy a seguir buscando justicia hasta que la encuentre. La verdad tiene que salir a la luz. Esto no puede quedar así. La consigna es muy clara: sin toda la verdad no hay justicia, y que hasta que eso no se concrete, no se materialice, nadie va a bajar los brazos. Si no estás en la voz del que grita, ahora y siempre, ahora y siempre. One, two. En el jardín del alma de la estancia duerme, allí donde el cariño y la fe no tienen fin. Porque para mi madre, con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. Ella cantan su nombre, los pájaros al vuelo. De noche cuando el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama,
y en el jardín hay un misterio de campana. Los lirios de tus manos se abrazan a mis besos, embriagan tus consejos, la rosa del perdón, y hacia el jardín de mi madre se riega en la paz, con las aguas de mi corazón. Bla, 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 bla. ¡Aplausos! Con luces de otra vida, madre, un mundo superior, tus ojos son estrellas, son lunas, tus mejillas, rincón donde a tu reino penetra solo Dios. Cantan su nombre los pájaros abuelos, y en noche cuando el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama. En el jardín hay un misterio de campana.